¿Mm? Bueno, bien, bueno, la primera clase de hoy les voy a hablar de las señales biomédicas. Estas señales biomédicas no son las únicas, digamos, no son las únicas en bioingeniería, pero son las que mayormente hemos trabajado a lo largo de estos años en el curso de esta materia. ¿Mm? Yo soy Fernando Farfán, soy ingeniero electrónico, miren, más o menos dio una presentación. Mi vínculo con la bioingeniería ha sido a partir de una maestría, no de la carrera de grado, sino hice un máster en el mismo departamento. Eh, bueno, nada, después hice un doctorado en ciencia biológica y ahí me especialicé en la parte de señales biomédicas y junto con la profe Miriam hace bastante años que venimos dando instrumentación. Las señales biomédicas que vamos a trabajar en este curso son la que podemos ver acá en pantalla, el electrocardiograma, que es la actividad eléctrica del corazón, electromiograma relacionado a los músculos, electrooculograma, que en este curso vamos a ver si trabajamos, pero a lo largo de la carrera sí hicimos registro de electrooculograma. Electroencefalograma relacionado a la actividad eléctrica del cerebro, señales nerviosas relacionadas al sistema nervioso, potenciales de acción. Entonces, de todas estas señales les voy a comentar qué características tiene, como a modo introductorio, todo a modo introductorio, qué características tiene y qué consideraciones habría que tener para, poder registrarlas, ¿no? Y ser adquiridas. El electrocardiograma, esto lo va a dar bien en detalle la profe, ustedes ya deben haber visto la formita del electrocardiograma, que tiene aproximadamente esto, que cuando nosotros ponemos electrodos sobre la piel, lo que vemos es la sumatoria de muchos potenciales. El corazón, ya saben ustedes, está formado por diferentes tipos de células. Hay diferentes partes, cada uno tiene su función. Esa función es activada por potenciales de acción que cuando nosotros ponemos electrodo para tratar de ver esa actividad se manifiesta a través de una especie de sumatoria. Todos estos potenciales llegan al electrodo que están sobre la superficie de la piel a través del efecto que se llama conducción por volumen. ¿Está bien? Todo nuestro cuerpo es líquido, por lo tanto, cualquier cosa, cualquier actividad eléctrica que se manifieste dentro de nuestro cuerpo se puede ver sobre la superficie por el efecto de la conducción por volumen. Esta actividad eléctrica, acá van a ver el registro, sirve para monitorizar o para ver la funcionalidad del corazón. Se usa mucho en la parte clínica para ver cómo están funcionando, cómo el corazón está, cómo son las condiciones funcionales del corazón. Y para eso, para el diagnóstico, eso permite el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo. Pero para tener una forma, digamos, en donde se pueda comparar entre personas, hay lugares específicos, hay normas específicas en los cuales nos dicen en qué posiciones tienen que ir los electrodos. Bien. También sirve para la determinación de las condiciones aeróbicas de los deportistas. Esto no necesariamente hace falta ver la forma exacta del electrocardiograma, sino más bien ver la frecuencia. ¿Está bien? Esto generalmente en esta determinación aeróbica nos interesa la frecuencia cardíaca. O información complementaria para detectores de mentiras. Se han utilizado bastante como un método complementario para estos métodos. El electrocardiograma tiene aproximadamente una amplitud que va de 1 a 2 miliamperes. Una milésima parte, voltio, de 1 a 2 milivoltios, que es una milésima parte de un voltio. Y el ancho de banda es de 0,05 a aproximadamente 125 Hz. ¿Qué quiere decir este ancho de banda? El ancho de banda significa que yo
necesito, para poder reconstruir esta forma de onda, necesito componentes de hasta 125 Hz. ¿Está bien? Fíjense que al tener de 0,05, cualquier componente de continua que tenga esta señal es descartada. ¿Está bien? Y la amplitud de 1 a 2 milivoltios, esto ya nos está diciendo que para poder registrarla, para poder adquirirla, vamos a tener que amplificarla. ¿Bien? Más especificaciones lo vamos a ver cuando veamos exclusivamente el tema de electrocardiografía. ¿Bien? El electrocardiograma hay muchas formas de registrarlo. Hay formas convencionales, como les había comentado, las normas que dicen dónde tienen que ir los electrodos para poder registrar una morfología y ser comparada, poder hacer diagnóstico de enfermedades. Pero existen otras maneras de registrar el electrocardiograma. Por ejemplo, acá en el laboratorio, en algún momento pusimos los electrodos de registro sobre la espalda, porque esta persona estaba haciendo una actividad de bicicleta. Bien, entonces para que no moleste adelante en el pecho, lo pusimos en espalda. Se ve perfectamente la actividad del electrocardiograma. También hay equipos que permiten, ya lo deben haber visto ustedes, hay unos complementos que pueden estar exterior al teléfono o sobre el teléfono que permiten medir esta actividad. Smartwatch que también miden esa actividad eléctrica. Hay muchas formas de hacerlo. Todas estas formas más convencionales, menos convencionales, lo más nuevo, lo más tecnológico, todo tienen incorporado el amplificador biológico. Este amplificador biológico que vamos a ver en este cuatrimestre es lo que mayormente tienen todos estos dispositivos. El electromiograma es otra actividad biológica, biomédica, es la actividad de los músculos, ¿no? Acá podemos ver, digamos, todo nuestro cuerpo para mantener tanto la postura o tanto el accionar del cuerpo humano están relacionados a los músculos, ¿no? Y a través de los músculos, la funcionalidad de los músculos se puede ver a través del electromiograma. Los músculos, al igual que el corazón, tienen diferentes tipos de fibra. Está compuesto por diferentes tipos de fibra, en los cuales, digamos, hay, fibras que cuando se activan eléctricamente, hacen que el músculo trabaje en forma mecánica, ¿está bien? Es como un actuador mecánico. ¿Cómo funciona básicamente? Del cerebro se mandan las instrucciones van a través de la médula, a través de impulsos eléctricos. Cuando esos impulsos eléctricos llegan al músculo, en el músculo se desencadena un proceso que son de tipo electroquímico o que son de tipo metabólico, se liberan iones de actina, miosina y comienzan una cierta actividad mecánica acá en el músculo. ¿Está bien? Entonces, cuando este intercambio de iones, este movimiento de iones, esta dinámica que se produce para que el músculo, digamos, comience a moverse, es lo que produce la actividad eléctrica. ¿Está bien? La forma de registrarlo son a través de electrodos. Electrodos que pueden ser los mismos que se utilizan en electrocardiografía, exactamente de la misma manera. En este caso se colocan, por ejemplo, acá hay una figura en donde se muestran los electrodos colocados sobre los músculos del antebrazo, músculos que producen la extensión, músculos que producen la flexión, cerrado de la mano, etc. Por ejemplo, acá tenemos una persona donde nos interesaba a nosotros, esto lo hicimos en el laboratorio, es ver cuando este sujeto levantaba, hacía una elevación del brazo, cómo se activaban los músculos, ¿está bien? En la simple elevación del brazo hay muchísimos músculos que están relacionados a ese movimiento. Y acá lo tenemos conectado. En este videito podemos ver cómo es la actividad miográfica. Esto lo hemos hecho, esto es uno de sus compañeros. Y vemos la actividad
electromiográfica de los músculos del antebrazo. ¿Está bien? Siempre está haciendo simples movimientos de flexión. Bien. Las características eléctricas del electromiograma tienen amplitudes desde muy chiquitas, no del cero, pues cero no tienes actividades muy chiquitas, ¿está bien? A 100 milivoltios, porque hay un rango grande de amplitud, es un rango de amplitud más grande que el electrocardiograma. Esto depende del tamaño de los músculos y la cantidad de fibras que tengan esos músculos. Por ejemplo, vamos a encontrar amplitudes en el orden de los 100 microamperes en los músculos que mueven el párpado, por ejemplo. Y vamos a encontrar órdenes de 100 milivoltios, 200 milivoltios en músculos en las extremidades. ¿Está bien? En el bíceps, en personas entrenadas, quizás la amplitud es un poco mayor. El ancho de banda es de 10 a 500 Hz. ¿Está bien? Para reconstruir una señal electromiográfica yo necesito componentes de hasta 500 Hz para poder tener una señal, para poder reconstruir la misma señal. La banda de energía dominante en esos 10 a 500 Hz, o sea, la mayor cantidad de energía se concentra en el ancho de banda de 50 a 150. Si bien yo necesito 500 Hz para reconstruir la señal, en realidad, de 50 a 150 Hz, en esa banda de 100 Hz está el 95% de la energía de esa señal. ¿Mm? Esa tiene una frecuencia fundamental en el espectro de frecuencia alrededor de 80 a 100 Hz. Esas son más o menos las características. Las vamos a ver en detalle a lo largo de la materia. El electromiograma se utiliza en rehabilitación, ¿está bien? Para ver cómo una terapia va produciendo una mejora del músculo, cómo el músculo cómo va evolucionando. Se utiliza en el control de prótesis, se utilizan para evaluar la eficiencia de deportistas, ¿bien? A través de esta actividad. En nuestro laboratorio hay uno de sus compañeros de un año más que ustedes que están haciendo un trabajo como este. Fíjense que lo que estamos buscando o lo que está buscando su compañero es ver cuando el músico produce la marcación de notas, se activan en el antebrazo, hay un patrón de activación de los músculos flexores. ¿Está bien? Eso lo registramos y se ve en una pantallita. ¿Está bien? Acá se ve la actividad miográfica de cuando esa persona va tocando. Lo que está buscando su compañera es ver cómo son los patrones de activación. Esto puede servir como para cuantificar el nivel de aprendizaje, el nivel de aprendizaje del instrumento, digamos, por parte de la persona, ¿no? Bien, el electroencefalograma es la actividad eléctrica del cerebro. ¿Está bien? Ya sabemos, el cerebro está formado por billones de neuronas que tienen diferentes tipos. Acá esto es una imagen representativa. Esto, por ejemplo, es una neurona del cerebro, tiene su cuerpo neuronal y una ramificación muy compleja. En el cerebro vamos a encontrar muchísimas, diferentes tipos de neuronas, las cuales se comunican entre ellas a partir de lo que se llama sinapsis. Y esa sinapsis son procesos también metabólicos, procesos electroquímicos, intercambio de iones, etcétera, etcétera, los cuales también originan una actividad eléctrica. Anatómicamente, el cerebro está formado por diferentes zonas, cada zona tiene una tarea predeterminada, a pesar de toda la plasticidad que tiene el cerebro. Hay áreas dedicadas a la parte sensorial, hay áreas dedicadas al movimiento de las personas. Este cerebro, fíjense en esta figurita de abajo, está orientado hacia ese lado.
En la parte occipital, en la parte de atrás de nuestra cabeza, está el área, toda el área asociada a la visión, el área dedicada a la parte auditiva, etcétera. Todas estas áreas funcionan armónicamente, es decir, cuando yo recibo o percibo una información de mi medio ambiente, eso va al cerebro, eso va a la parte de la corteza sensorial, de la corteza sensorial, yo quiero hacer algo respecto a ese estímulo, entonces se comunica a la corteza motora primaria, por ejemplo, y se ejecuta o funciona en forma dinámica. Toda esta interconexión entre las áreas se hace a través de corriente eléctrica, ¿está bien? Originado a partir de fenómenos como la sinapsis. Entonces, toda esa corriente eléctrica da origen a lo que se llama el electroencefalograma. Si yo coloco electrodos sobre la cabeza de una persona, por ejemplo, esto es una de las experiencias también de compañeros de ustedes. Si yo coloco electrodos, los mismos electrodos, en este caso son los mismos electrodos, porque una persona calva, los mismos electrodos que se utilizan en electromiografía, en electrocardiografía. Fíjense que son los mismos. Si yo coloco, voy a ver la actividad eléctrica de las neuronas que están adentro. ¿Bien? Se pueden colocar, acá hemos colocado 3 electrodos, se pueden colocar hasta cientos electrodos sobre la cabeza y no necesariamente se necesita que la persona sea calva. Hay tecnología o hay metodología que permiten colocar electrodos en personas que tienen mucho cabello. Bien. Hay diferentes tipos de electrodos, están los de todos son de superficie, están estos que se pegan, los adhesivos, están estos que se adhieren al cuero cabelludo a través de una arcilla conductora. Así, hay diferentes tipos. Estos que son simplemente de contacto, no necesitan gel, de contacto en seco, en fin. El electroencefalograma se utiliza para muchas cosas, ¿está bien? Se utiliza para ver la funcionalidad de cada una de las áreas, para estudiar las dinámicas, para estudiar, por ejemplo, cómo es la dinámica del cerebro mientras una persona hace una determinada tarea. Estos estudios o esto tienen aplicaciones clínicas o también aplicaciones en otras áreas, por ejemplo, la ingeniería, ¿no? Si uno encuentra cómo se activan las diferentes zonas cuando yo realizo una tarea, entonces sería posible, por ejemplo, comandar un robot a distancia y un montón de otras cosas, ¿no? En el área clínica se utiliza para ver, para hacer estudios de sueño. Vamos a ver cuando demos la clase de electroencefalograma que el uso clínico más clásico, su uso clínico, el más conocido, son los estudios del sueño, ¿no? Cuando nosotros dormimos, cuando nosotros nos vamos a acostar, nos pasamos por una serie de etapas y esas etapas de un sueño liviano, de un estado de somnolencia hasta un estado profundo, hay diferentes etapas. Esas etapas tienen en el electroencefalograma ciertas características y esas características son las que dicen a la persona está durmiendo bien, está durmiendo mal. ¿Bien? Un cerebro que no cumple con las etapas normales del sueño, deja de funcionar en forma óptima. Sirve para el diagnóstico, en clínica sirve para el diagnóstico de enfermedades neurológicas, por ejemplo, la epilepsia. Acá en nuestro laboratorio, un compañero de ustedes también está haciendo registros para ver cómo este jueguito, estas lucecitas, por ejemplo, que están acá, que están parpadeando a diferentes frecuencias, cómo se ve el electroencefalograma cuando ve cada una de estas. ¿Está bien? Lo que intenta él es detectar a través del electroencefalograma qué LED es el que está mirando. ¿Bien? Esto se usa mucho para sistemas de control y de interfaz cerebro-computadora, que algo deben haber escuchado por ahí en el Congreso. Este trabajito lo han presentado los chicos ahí. Por ejemplo, este es un
un juego en donde usa el electroencefalograma Este es un juego donde usa el electroencefalograma para, por ejemplo, para manejar en un entorno, para manejar para hacer comandos, digamos, en un entorno de realidad virtual. La persona se está imaginando hacia dónde quiere ir, imaginando el movimiento de la mano izquierda, imaginando el movimiento de la mano, y con la actividad de su cerebro puede comandar puede manejar este juego, ¿no? Bien. ¿Qué característica eléctrica tiene el electroencefalograma? Tiene una amplitud de 1 a 100 microamperes, a 100 microvoltios. Tiene una amplitud muy, muy, muy chiquita, lo cual hace falta que tener factores de amplificación bastante grandes, ¿no? El ancho de banda vamos a encontrar en la bibliografía que es de 0,5 a 32 Hz, que se usa para el diagnóstico clínico, es lo clásico, y de 0,5 a 100 Hz en el área de investigación. Hay ondas mayores a 32 Hz que en el área investigativa son de gran interés, ¿no? Como pueden ver, es una señal bastante irregular y la información básicamente está en el contenido en frecuencia de la misma. El electroculograma podríamos decir, es un registro de muy baja frecuencia, podríamos considerar como una componente de continua, que es básicamente una diferencia de potencial entre la córnea, entre lo que está delante de y la retina. ¿Está bien? Es una diferencia de potencial que hay entre estos dos sitios. El ojo tiene mucha complejidad, tiene una gran complejidad anatómica, complejidad anatómica significa que hay diferentes tipos de células, diferentes tipos de tejidos, los cuales se distribuyen de una manera que a nosotros como ingenieros por ahí no nos interesa. Lo que sí nos interesa a nosotros es que, así como están distribuidos, generan un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico, digamos, nosotros como ingenieros lo vemos de esta forma. ¿Está bien? Esta complejidad de células la vemos representada como una pila que tiene un potencial fijo. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para monitorear la actividad? Esa actividad, en principio le podríamos poner un tester, ¿no? Pero ya sabemos que digamos, tester no es suficiente porque esta amplitud es muy, muy pequeña. ¿Está bien? Entonces necesitamos ver necesitamos amplificarla. El registro del electroculograma, en principio, ¿cómo haríamos un registro del ojo? Básicamente se hace lo mismo que se hacen con las otras señales. Se colocan electrodos sobre la cara, electrodos de superficie, exactamente los mismos electrodos que venimos viendo. ¿Y qué permite esto? Básicamente nos permite ver con electrodos colocados de esta manera, arriba y abajo del ojo, nos permiten ver desviaciones hacia arriba y hacia abajo del globo ocular. Y con electrodos colocados sobre la sien nos permite ver variaciones de potencial relacionado a mirada hacia la izquierda o hacia, digamos, la mirada lateral. Acá, por ejemplo, tenemos al señor Robertico haciendo una experiencia. Fíjense, acá estamos haciendo el registro de ese potencial. Cuando él parpadea se ve una pequeña actividad. Ahí está mirando hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y fíjense cómo en la pantalla se ve esa variación de potencial. Ahí recién se enciende la camarita. Robertito no anda sin cámara, digamos, sin luz, sin una buena luz, no funciona bien. Ahí, hace la mirada hacia un lado, fíjense cómo cambia el potencial hacia un lado y cuando mira hacia el otro, a ver, vamos a detener
Y en este caso, vemos con los electrodos que están colocados estos dos hacia arriba, hacia abajo, fíjese que cuando él parpadea, cómo se ve el potencial, digamos, ¿no? Potencial electroculográfico. Fíjense cuando él mira hacia arriba, cómo se desvía el potencial, un estado positivo. Cuando él mira hacia abajo, ese potencial se viene hacia abajo. ¿Está bien? Bien. Si nosotros quisiéramos registrar, digamos, esto es básicamente lo mismo, pero arriba mostrando la desviación hacia los costados y abajo hacia arriba y hacia abajo. ¿Está bien? Ven cuando mira hacia el costado, como baja el potencial, cuando mira hacia el otro lado. Estamos viendo que es un potencial de continua. ¿Está bien? Bueno. En el 2009, el doctor ahora Jorge Soleta, que trabaja en nuestro laboratorio, él ha creado un dispositivo que lo que hacía básicamente es, con los mismos electrodos, un sistema de registro, lo que hacía era introducir esas señales de electroculogramas, procesarlas y convertirlas en movimiento del cursor. Básicamente él miraba dónde quería que esté el cursor y el cursor se movía a lo largo digamos, en el espacio de la pantalla hacia el objetivo donde él indicaba con su mirada, ¿no? A partir de eso, uno de los desafíos es incorporar esta tecnología que por ahora no es tan precisa, incorporarlos a juegos en donde el sujeto tiene que, digamos, llevar la mira a determinados objetivos. Tiene una amplitud que va de 0,1 a 1 milivoltio. Es una amplitud muy chiquitita. Y el ancho de banda es de 0, componente de continua, a 10 Hz. Puede haber variaciones en el electrooculograma que van hasta los 10 Hz. ¿Está bien? Ahí tenemos aproximadamente cómo es la señal. Bien. Las señales nerviosas son las señales que permiten la comunicación entre los diferentes órganos, receptores que tengamos nosotros en la piel, toda la comunicación de los diferentes órganos al cerebro. Todo, digamos, está conectado. Y esa conexión, digamos, es producida a través de señales nerviosas. ¿Mm? Estas señales nerviosas, al haber diferentes tipos de células dentro de lo que es el cuerpo humano, células que transmiten la información nerviosa, por ejemplo, cuando yo toco algo caliente, esa señal ese estímulo caliente produce potenciales que son transmitidos a través de los nervios hacia el cerebro, para que el cerebro indique la acción de sacar la mano o activar la corteza motora para sacar la mano, etc. Hay diferentes tipos de células y esos tipos, al haber diferentes tipos de células, van a haber diferentes tipos de potenciales. Pero básicamente las podemos dividir en dos tipos de potencial, dos tipos de señales nerviosas, que son las que se propagan a través de fibras que son mielínicas y las que se propagan en fibras que son no mielínicas. Básicamente, esas señales nerviosas tienen esta forma de onda. ¿Está bien? Ustedes van a encontrar en la bibliografía una forma de onda que tiene esta forma o esta otra forma para algunos otros tipos de células en particular. Lo curioso de esto, lo que más se resalta de esto es la duración que tienen estos potenciales. Son potenciales de muy poca duración, de 0,5 a 2 milisegundos, alrededor de 1 milisegundo es la duración de este potencial. Y no se produce uno, sino que lo que se transmite por los nervios, digamos, lo que se transmite hacia el cerebro son generalmente trenes. Esto es una señal que está observando la respuesta de una determinada neurona. En nuestro laboratorio hicimos muchas cosas, hemos trabajado mucho con señales nerviosas. Por ejemplo,
acá los receptores de la rata que utiliza este sistema sensorial táctil, este es un sistema sensorial táctil por excelencia, es capaz de discriminar hasta micro rugosidades, y ese proceso de transducción, de convertir esa actividad mecánica, de esa estimulación mecánica, convertirla en potencial eléctrico, es producida por, por una estructura muy especializada que están acá en las bases en la base de los bigotes, que se llaman folículos. Ahí hay receptores, mecanorreceptores muy sensibles. Esos mecanorreceptores, cuando perciben alguna estimulación en la vibrisa, se activan y envían esa información a través del nervio, a través del, envían esa información a través de los nervios al cerebro en forma de potenciales de acción. En este caso, el potencial en este tipo de estructura es de este tipo. ¿Bien? Las características son de amplitud de 0,1 a 100 milivoltios. ¿Está bien? Para registrar señales nerviosas, generalmente hay que poner los electrodos de registro, ya no se usan electrodos superficiales, sino que se usan electrodos de tipo que hagan contacto con la célula. ¿Está bien? Es un poco más complicado. El ancho de banda es de 100 a 10 kilohertz. ¿Está bien? Tiene una componente frecuencia muy alta. ¿Mm? Y la componente en frecuencia baja ya no es de interés. Bien. Un resumen entonces de las señales biomédicas, y esta gráfica la van a encontrar en una de las primeras clases de la profe, es esto. ¿Está bien? En el eje Y tenemos los voltajes, acá tenemos los diferentes tipos de potenciales, y en el eje X tenemos las frecuencias en hertz. ¿Está bien? Ancho de banda y amplitud, que es lo que nos interesa a nosotros conocer para poder diseñar la tecnología capaz de hacerle un tratamiento a esta señal, para adquirirla en este caso. En este curso esta es una de las estructuras por las cuales nosotros podemos hacer el registro de estas señales. Tenemos el elemento biológico, bien, que puede ser el corazón, el cerebro, el músculo, el nervio, cualquiera de estas señales vamos a necesitar para poder procesarla, para poder adquirirla, para poder hacer cualquier cosa con la señal, vamos a necesitar el amplificador biológico, ¿bien? Cuyo poder de amplificación va a depender de la amplitud de la señal biológica. Obviamente, si voy a registrar la actividad de un músculo, voy a utilizar el poder de amplificación, no va a ser tan grande como para registrar la actividad del corazón, por ejemplo. ¿Bien? Esto, el amplificador biológico, es lo que vamos a tratar en las primeras clases de esta materia. Después tenemos una etapa de filtrado. Y esta etapa de filtrado, con nosotros amplificamos todo lo que hay acá, o sea, con un ancho de banda abierto. Para seleccionar nuestra señal de interés, vamos a necesitar filtrar. Y esta etapa de filtrado va a depender del ancho de banda de la señal que estoy registrando. Bien. Y finalmente tenemos una etapa de visualización, de registro, que puede ser una computadora, puede ser una etapa de procesamiento, una memoria, puede ir a un conversor AD, en donde ese conversor es parte de todo un sistema complejo, por ejemplo, un smartwatch, lo que sea. ¿Mm? Lo que está resaltado acá, la etapa de filtrado, es lo que vamos a tratar en el primer práctico. ¿Por qué? Porque la etapa de filtrado, estos filtros pueden ser pasas bajo. Nosotros en el curso vamos a utilizar filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda y bloquea banda. Todos estos filtros los vamos a construir con técnicas de filtros activos. Y acá es donde yo les voy a dejar el primer práctico, eso lo vamos a colgar en la materia, que más o menos les voy a mostrar a continuación. Acá, teoría. Práctica, TP1. A ver, este es el primer práctico que le vamos a dejar colgado, por supuesto. El primero es de diseño y ensayo de filtros activos. Son todas estructuras de filtro que vamos a utilizar en este curso.
no vamos a poder hacer el ensayo, no vamos a poder armar los circuitos, pero sí pueden ir, no sé, podemos ir simulándolo en algún simulador, ¿está bien? Simulando el funcionamiento. Acá hay un resumen y hay una introducción de la actividad propuesta, por qué son importantes estos filtros y las estructuras básicas que podemos llegar a utilizar en este curso son básicamente esto, ¿no? Ahí están los puntos, está el circuito básico, son todos filtros activos de primer orden con algunas partes pasivas. Entonces sigan la consigna. Y acá está cómo se determina la ganancia en este circuito, está de esta forma, cómo se determina la frecuencia de corte, está su formulita, no hace falta mucho desarrollo. ¿También? La idea es que utilicen un simulador y empiecen a ver el funcionamiento de estas estructuras. Bien, bien, no vamos a poder, por ahora, no vamos a poder hacer el armado de estos circuitos, pero pueden ir ensayándolo. ¿Está bien? Ingeniero, hicieron una pregunta ahí. Bueno,